Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un tema explosivo. Sí, de esos que te dejan con la boca abierta y con ganas de más. Y es que si eres fan de las novelas turcas, si te encantan las historias de amor y drama, y si, como yo, estás súper enganchado a todo lo que rodea a nuestros amados Önder Kanyaman y Demet Özdemir, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un rumor que ha sacudido las redes sociales y ha encendido la llama de la curiosidad entre todos los fans del supuesto deseo de Demet Özdemir de tener un hijo. Y lo mejor de todo, la reacción, o las supuestas reacciones, de nuestro galán turco favorito, Kanyaman. Prepárense para un análisis exhaustivo, un viaje a través de las especulaciones y, por supuesto, un poquito de chisme sano, todo sazonado con mi inconfundible estilo. Prepárense para descubrir todos los detalles que están dando de qué hablar. Pero antes de empezar, y no me cansaré de decirlo, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguna de las últimas noticias, novedades, chismes y análisis del mundo de las novelas turcas y, por supuesto, de Kanyaman y Demet Özdemir. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vídeo nuevo. Y ya sabes, un me gusta siempre es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Todo comenzó con el rumor. Ya saben cómo es esto de las redes sociales, ¿verdad? Un comentario, una foto, una publicación ambigua, y ¡boom!, la especulación se desata. En este caso, la mecha la encendió un post en una cuenta de Instagram, supuestamente con acceso a información privilegiada. La publicación, con un tono misterioso y sutil, insinuaba que Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, había expresado, de alguna manera, su deseo de expandir su familia y tener un hijo. La frase, que se deslizó en el ciberespacio como una onda expansiva, rápidamente se propagó por todas las plataformas, alimentada por los algoritmos y la incesante sed de información de los fans. La noticia, como la pólvora, voló de un perfil a otro, de un grupo de WhatsApp a otro, y en cuestión de horas, el tema ya era tendencia en las redes sociales. Ahora bien, ¿por qué esta noticia causó tanto revuelo? Pues la respuesta es multifacética. En primer lugar, Demet Özdemir, como todos sabemos, está felizmente casada con Oğuzhan Koç. Aunque ambos son discretos con su vida privada, su matrimonio ha sido una fuente de alegría y estabilidad en sus vidas. La posibilidad de un nuevo miembro en la familia Koç inevitablemente genera un gran interés. El simple hecho de imaginar a Demet como madre, con su personalidad radiante y su espíritu jovial, despierta la curiosidad de los fans, que no pueden evitar especular sobre cómo sería la actriz en ese rol. Pero el verdadero epicentro del interés, la chispa que avivó el fuego de la especulación, reside en la conexión innegable entre Demet y Kanyaman. Permítanme refrescarles la memoria, porque ¿cómo olvidar la química explosiva que irradiaban en Erkencikus, pájaro soñador? La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, no solo fue un éxito por su trama cautivadora y sus escenarios idílicos, sino también por la magia que emanaba de la pantalla cada vez que Demet y Kan compartían una escena. La forma en que se miraban, la complicidad que fluía entre ellos, la intensidad de sus interpretaciones, las románticas escenas que nos hacían suspirar, todo era perfecto, y la gente simplemente se enamoró de la pareja. La historia de amor de Sanem y Kan, que traspasó las barreras de la ficción, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans. Y es que ¿quién no soñó con que ese amor ficticio se convirtiera en realidad? Muchos aún los siguen shippeando, es decir, apoyando la idea de una relación sentimental entre ambos, y soñando con que algún día estén juntos en la vida real. Por lo tanto, cualquier noticia, por mínima que sea, relacionada con sus vidas personales, inevitablemente se convierte en un catalizador para alimentar esos sueños. Y aquí es donde entra en juego el misterio de la supuesta reacción de Kanyaman. La pregunta del millón, la que ha desatado un torbellino de especulaciones, es cómo reaccionó Kanyaman ante esta noticia. Aquí es donde nos adentramos en el terreno de las interpretaciones, de los rumores y del análisis minucioso de cada gesto. Y es que hay que ser realistas, no tenemos una declaración oficial de Kanyaman al respecto. Todo lo que sabemos se basa en filtraciones, en supuestas fuentes cercanas y, por supuesto, en la inagotable capacidad de los fans para analizar cada detalle. En el mundo del espectáculo y sobre todo en las redes sociales, cualquier pequeña acción, cualquier like, cualquier comentario, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes.
Una simple foto o un me gusta en una publicación, incluso un silencio prolongado, pueden desencadenar un aluvión de especulaciones. Los fans ávidos de información escudriñan cada detalle, buscan señales ocultas, y construyen narrativas complejas en función de sus propios deseos y expectativas. Es un juego constante de interpretación, donde la subjetividad juega un papel fundamental. Las supuestas reacciones de Can Yaman, según las diferentes fuentes y los análisis que se han hecho, varían considerablemente. Aquí, como buen conocedor del tema, les voy a desglosar las principales versiones que han circulado. Una de las versiones más difundidas y quizás la más plausible, es que Can Yaman, al enterarse de la noticia, optó por mantener un perfil bajo. No hizo comentarios públicos ni se manifestó en redes sociales. Esta postura para muchos es un signo de madurez y respeto hacia la relación de Demet con Ouzhan Kok. Evidentemente cualquier comentario, por inocente que fuera, podría ser malinterpretado y avivar aún más los rumores y especulaciones. El silencio en este caso se interpreta como una forma de proteger la privacidad de Demet y Ouzhan, y de evitar cualquier distorsión mediática innecesaria. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan elocuente como las palabras. Hay quienes interpretan la falta de reacción de Can como una forma de mostrar desapego, como una señal de que ha superado el pasado y que no siente ninguna emoción al respecto. Otros, por el contrario, ven en ese silencio una señal de reserva, de cautela, como si estuviera esperando el momento oportuno para pronunciarse, o simplemente como si prefiriera mantener sus sentimientos en privado. Una segunda versión, alimentada por fuentes cercanas y por algunos análisis de lenguaje corporal, sugiere que Can Yaman en privado sí expresó sorpresa y quizás cierta melancolía. Esta versión, que no está confirmada, se basa en supuestas conversaciones con amigos o allegados, en las que el actor habría manifestado su sorpresa ante la noticia. Algunos interpretan estas supuestas reacciones como una señal de que Can aún siente algo por Demet, a pesar del tiempo transcurrido. La idea de que el amor que sintieron en el pasado no haya desaparecido por completo, alimenta los sueños de los fans, que no pueden evitar imaginar un reencuentro entre ambos. Es importante ser críticos con este tipo de información. Las fuentes cercanas son a menudo anónimas y poco fiables. La información que proporcionan puede ser sesgada, manipulada o simplemente inventada para generar interés. Por lo tanto, es fundamental tomar con cautela cualquier rumor que provenga de este tipo de fuentes. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien muy preciado. Los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a su intimidad. Y aunque los fans siempre queremos saber más, siempre queremos conocer la verdad, es fundamental respetar sus decisiones. Las especulaciones, por atractivas que sean, no pueden justificar la invasión de la vida privada de las personas. Ahora bien, ¿qué hay de la propia Demet Özdemir? ¿Cómo ha reaccionado ella ante estos rumores? Hasta el momento, Demet no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ha mantenido un silencio absoluto, prefiriendo, como es su derecho, proteger su vida personal de la vorágine mediática. Es importante recordar que cuando se casó con Ouzhan, Demet y su pareja intentaron mantener la ceremonia lo más privada posible. Evidentemente no querían que su boda se convirtiera en un circo mediático, sino en una celebración íntima y especial. Por lo tanto, es lógico que Demet no quiera alimentar rumores que no le corresponden, y que prefiera mantener su vida personal al margen de la atención pública. Esta falta de respuesta, como ya hemos comentado, solo alimenta aún más los rumores y las especulaciones, pero, como dije antes, es su derecho y debemos respetarlo. La vida privada de Demet es solo de ella, y nadie tiene derecho a invadirla. La otra pregunta crucial es, ¿por qué este rumor ha generado tanto interés? La respuesta, como ya he mencionado, es multifacética. En primer lugar, la gente ama las historias de amor. La esperanza de un final feliz, la posibilidad de que dos personas que se ven tan bien juntas puedan estar juntas en la vida real, es algo que cautiva a la audiencia. En segundo lugar, el éxito de Erkencikus ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. La química entre Demet y Can, la pasión que irradiaban en la pantalla, generó una conexión emocional muy fuerte, y muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo. En las novelas turcas, precisamente el romance, el amor, la pasión, son el ingrediente principal. Las historias de amor con sus giros inesperados, sus amores prohibidos y sus finales felices, son el corazón de la narrativa. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su trabajo en Erkencikus, nos regalaron una historia de amor inolvidable.
Además, la sociedad actual, con el auge de las redes sociales, ha transformado la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Los fans, a través de las plataformas digitales, tienen un acceso casi ilimitado a la vida de sus ídolos. Pueden seguir sus pasos, comentar sus publicaciones, e incluso interactuar con ellos. Esta proximidad, en muchos casos, crea una sensación de familiaridad, y los fans se sienten más involucrados en la vida de sus ídolos. Sin embargo, esta cercanía también tiene sus riesgos. La línea entre la vida pública y la privada se difumina, y los famosos se ven sometidos a una presión constante. Cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser analizado y reinterpretado. La privacidad, en este contexto, se convierte en un bien escaso y preciado. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir quiere tener un hijo? ¿Cómo reaccionó Can Yaman? La verdad es que, como suele pasar en estos casos, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que en el mundo de las celebridades, la especulación y los rumores son el pan de cada día. Las noticias falsas, las interpretaciones erróneas y los sensacionalismos son moneda corriente. Por lo tanto, es fundamental ser críticos con la información que consumimos, y no dar por ciertas todas las informaciones que circulan. En resumen, la noticia del supuesto pedido de hijo de Demet Özdemir ha generado un gran revuelo en las redes sociales, sobre todo entre los fans de la pareja. La supuesta reacción de Can Yaman, que no ha sido confirmada, ha alimentado aún más la curiosidad y el interés de los seguidores. Las especulaciones y los rumores han surgido en torno a las reacciones de ambas estrellas, lo que ha encendido el debate en las redes sociales. Es importante recordar que en estos casos debemos ser cautos y no dar por ciertas todas las informaciones que circulan. La privacidad de las personas es fundamental, y es importante respetar sus decisiones. Es fundamental recordar que no hay que dejarse llevar por las especulaciones y el sensacionalismo. En este contexto creo que es importante que reflexionemos sobre la naturaleza de la fama, el poder de las redes sociales y la importancia de la privacidad. ¿Hasta qué punto es legítimo que los fans se sientan con derecho a saber todo sobre la vida de sus ídolos? ¿Dónde está el límite entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad? Son preguntas que merecen ser consideradas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de disfrutar de las novelas turcas, de la magia que nos ofrecen estas historias, de la química de los actores, y de las emociones que nos hacen sentir. Las novelas turcas nos transportan a mundos exóticos, nos presentan personajes complejos y nos hacen vibrar con sus historias de amor y drama. Son una fuente de entretenimiento, pero también una ventana a otras culturas, a otras formas de vida. Quiero recordar la importancia de diferenciar la realidad de la ficción. Los actores, por más talentosos que sean, son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Es importante respetar sus decisiones, y no pretender que actúen de acuerdo a nuestros deseos y expectativas. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las posibles reacciones de Can Yaman, y hemos reflexionado sobre lo que significa la privacidad en el mundo del espectáculo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por ver este vídeo. Me encanta tenerlos por aquí, y me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y por todo lo que rodea a nuestros queridos actores. No olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué opinan, qué les parece todo esto. ¿Qué piensan sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me interesa muchísimo saber vuestras opiniones. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos, con otros fans de las novelas turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades y por supuesto para que no se pierdan ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y no olviden que el chisme, si es sano, siempre es bienvenido.